Queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de este trimestre. Estamos agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes que nos ven desde su casa. El tema de interpretación de la Biblia es un tema bien abarcante. Sabemos que nos faltó mucho por hablar, pero más que hablar es practicar, es vivir la palabra de Dios. Quédate con nosotros y aprenderemos la importancia de apartar un tiempo con Jesús y comprender la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en transformar nuestras vidas. Stanley, es un placer que estés con nosotros. ¿De qué manera el ejemplo de Jesús te inspira a conocer mejor del texto bíblico? Cuando veo el personaje de Jesús, yo me quedo asombrado. Jesús, al momento de estudiar la Biblia, me deja admirado y me motiva también a estudiar más la Escritura. Vemos el caso cuando estaba tentado por el diablo. En Mateo 4, el mismo Satanás le citó la Escritura, pero Jesús conocía tan bien la Biblia, la manera en que había estudiado. Era como un niño cuando repasa la tabla de multiplicar, cuando va delante de la profesora y le pregunta al azar. Se podía todas las tablas. Así también conocía Jesús la Escritura. Y creo que para nosotros es un gran ejemplo a seguir. Quiero compartir contigo una frase que dijo George Mueller. Grande ha sido la bendición que he recibido del estudio consecutivo y diligente y diario de la Escritura. Considero día perdido aquel en que no haya dedicado tiempo suficiente a la palabra de Dios. Sin duda alguna, Jesús aprovechó cada momento en su vida para estudiar la Escritura. Y cada uno de nosotros también tenemos que dedicarle más tiempo para conocerla tan bien como lo hacía Jesús. Pastor Luis O'Connor, ¿cuál debería ser nuestra manera de vivir en ayuda del Espíritu Santo? Pienso que nosotros en ayuda del Espíritu Santo tenemos que tener claro que la vida del cristiano es un contexto espiritual. Y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente según 1 Corintios 2:14. Por lo tanto, el buscar del Espíritu es quizás la única manera que tenemos nosotros de poder tener una vida conectada con Dios. El mismo Jesús hizo referencia de que de alguna manera Él enviaría a un consolador y que ese consolador sería el que nos permitiría conectarnos también nosotros con Él. Por lo tanto, cuando yo pienso en el Espíritu, no me queda otra opción que creer que es el Espíritu mi manera de conectarme con Dios. En el punto de vista personal, creo que muchas veces es el Espíritu quien me ha hablado, es el Espíritu quien me ha manifestado qué hacer en un momento determinado. Y eso es posible si uno está conectado con el Espíritu. Ahora, el tener posesión del Espíritu solamente es posible cuando en nuestra mente hay cosas espirituales. Por eso es muy importante que a la hora de llenar mi mente yo pueda estar lleno de cosas espirituales. Dice que del corazón mana la vida. Si yo mi corazón lo lleno de cosas que no son espirituales, yo lo que le voy a ofrecer a las personas no son cosas espirituales. Y es bien importante este asunto porque a veces creemos que escuchar una música, que ir a determinados lugares, que compartir con determinadas personas no nos va a hacer daño, que estamos fuertes porque estamos espiritualmente, pudiéramos decir entre comillas, fuerte. No hay nada más errado. En la medida que yo me voy vinculando con todas esas cosas, yo me voy debilitando espiritualmente. Por eso es bien importante que la fuente de ese espíritu, que es la palabra de Dios, sea algo constante en mi vida. Si yo logro conectarme con las cosas espirituales, yo no voy a tener ningún problema a la hora de enfrentar asuntos espirituales. Por eso cuando vemos también a Jesús allí en las tres tentaciones Jesús le responde de una manera espiritual. Jesús no busca nunca ninguna respuesta que no sea espiritual. Es decir, su poder está todo el tiempo en un contexto espiritual. Por eso pienso así. Pastor Romelio, ¿cómo puede la Escritura convertirse en una parte integral de su vida e influir en las decisiones que tenga que tomar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es quiénes somos. Si somos cristianos, tenemos que tener algo que nos dé trasfondo a esa creencia. Es la Biblia, según el apóstol Pablo en Romanos 3:1,
donde están los oráculos divinos. Si somos cristianos, nuestro fondo, nuestra integridad, lo que creemos, está respaldado en la Biblia. Si somos cristianos y la Biblia forma parte de nuestra vida, la aceptamos como regla de fe. Aceptamos todo lo que ella dice. No nos basamos en nuestras creencias particulares, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra cultura, aún en nuestro razonamiento, por muy lógico que sea, sino que basamos todo lo que creemos, todo lo que somos, todos nuestros principios, todos nuestros anhelos, nuestros planes, nuestro futuro, lo basamos en la Biblia, porque en ella está un poder infinito, en ella está las creencias de nuestro Dios, es ella el manual de la vida. Todo lo que tenemos en este mundo tecnológico, viene con un manual. Nosotros los seres humanos tenemos un manual, que es la palabra de Dios. Si queremos rendir, ser eficientes, ser felices, vivir por la eternidad, confiar en Dios, tenemos que tener en la Biblia nuestro basamiento, nuestro fondo, nuestra estructura, porque es ella lo que recoge los principios de Dios para nuestra vida. Es la Biblia todo para nosotros. Si confiamos en ella, nos veremos en el cielo. Darío, he escuchado muchas experiencias de personas que han utilizado las escrituras como una regla de vida y que se han guiado y han tenido mucho éxito. Quisiera saber cuál ha sido tu experiencia con las escrituras en el momento de la tentación. Yo me recuerdo que he pasado mucha experiencia en Angola, ya como predicador, conferencista en varias partes allá. Yo tuve una experiencia, el gobierno angolano me llamó para poder viajar para Estados Unidos y cogí una beca del gobierno para Estados Unidos, y regresando para Angola podía entonces trabajar en la empresa más grande de Angola. Y entonces la familia estaba alegre con esta información y todo estaba listo para el viaje. Pero antes de nuestro viaje, el hombre que estaba encargado para todo lo que teníamos que hacer allá, nos reunimos en una aula y decía una cosa que usted tiene que hacer. Estaba dando recomendaciones, y en esas recomendaciones dijo que si usted quiere ir, tendrá acceso de entrar en cualquier país, tendrá todo y será millonario. Y entonces una sola cosa usted tiene que dejar de ser cristiano. Y entonces en este momento fue duro para mí, y me vino un texto bíblico en la mente. Como Cristo, la Biblia fue como una defensa contra las tentaciones. Y Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta versículo 17 o 18, encontramos en la armadura del cristiano la palabra de Dios como un yelmo. Y entonces yo recordé las palabras de Cristo. Permítame leer con usted. Lucas capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Digo el siguiente. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero la doy. Esta fue una defensa de Cristo, como Cristo usaba la Biblia como un medio para defender contra las tentaciones, diciendo que todo es mío, yo te doy toda la gloria, yo te doy toda potestad, porque a mí me fue entregado. Está resaltando que Adán le dio todas las credenciales que pertenecía a él. Solamente el versículo 7 digo: si tú postado y me adorares, todos serán tuyos. Y entonces en el momento ese texto bíblico vino a mi mente. Imaginé que Satanás estaba hablando delante de Cristo, que todo esto es mío. Si me adores, yo te lo doy. Y entonces la propuesta fue: deja de ser cristiano, usted tendrá todo lo que usted quiere. Y entonces a través del poder de este texto bíblico, Dios hablé: prefiero ser un pobre que traicionar a mi Jesús. Prefiero ser un pobre que perder el reino del cielo por causa de la plata. Y entonces ese texto fue impactante para mí, y preferí ser un predicador, ser pobre y entrar en el reino de Dios con corazón a Cristo y pertenecer a Él para todo el siempre. Como adventistas creemos que la Biblia es nuestra regla de fe. ¿En qué aspectos de nuestra vida
utilizamos la Biblia como nuestra regla de vida y fielmente para seguirla? Si somos congruentes con nuestra vida, nosotros debiéramos usar la Biblia en todas las áreas de nuestra vida. Porque el conectarnos con Dios es estar en todo tiempo conectado con Dios. Por eso cuando uno va a la palabra, uno tiene que estar consciente que es la palabra quien me habla sobre cualquier asunto que yo quiero enfrentar. Voy a casarme, tengo que consultar con la palabra. Ahora, hay un problema con esto. La realidad es que muchas personas tienen mucha información sobre la Biblia. Incluso conozco personas que dominan hasta porciones de las Escrituras. Sin embargo, no hay ninguna transformación en la vida de esas personas. Porque el asunto no está en dominar la palabra. El asunto está en que nosotros dejemos que la palabra nos domine a nosotros. Y esa es la esencia. Por eso, cuando allí vamos al Evangelio de San Mateo, dice que nosotros debemos ir y caer sobre la roca. Caer sobre la roca es dejar que la roca nos quebrante. La otra opción sería que la roca cayera sobre nosotros y eso sería bien devastador en nuestra vida personal. Por eso dice la misma palabra que nosotros debemos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y el ser hacedores es llevar a un cristianismo práctico. Es decir, llevar nuestra vida a una conexión no meramente filosófica, no meramente en palabras que ya he leído, sino en un contexto práctico. Me gusta. Porque practicar es crecer. Exactamente, pero es que en la práctica es el criterio de la verdad. Es decir, dice que si nosotros no hacemos práctico algo que estamos estudiando, que estamos profesando o que de alguna manera estamos haciendo, ¿cómo vamos a decir que tenemos dominio del asunto? Hay un pensamiento de San Francisco así que a mí me encanta. Dice, predique el Evangelio y si es necesario, usa algunas palabras. Es decir, el Evangelio no hay que hablar. El Evangelio es nuestra vida testificando de Jesucristo. El Evangelio es un estilo de vida. Por eso cuando vamos a la palabra para conectarla con nosotros, tenemos que dejar que esa palabra sea la que nos quebrante, que esa palabra sea la que nos hable. Solamente así vamos a entender que es la misma palabra, una espada de dos filos, que penetra, que hace todo por cambiar nuestra vida. Es la única manera que pienso en que nuestra vida pueda ser transformada y podamos pensar de una manera congruente en cuanto a valores, en cuanto a forma de vivir y en sobre todas las cosas, porque nosotros anhelamos el cielo y no es posible anhelar el cielo si antes aquí en la tierra no vivimos lo que vamos a vivir en el cielo. Conocemos por medio de las Escrituras que el ser humano desde el principio tiene una libertad. Pero, Pastor Eliezer, ¿qué papel juega el libre albedrío con relación a la fe y la obediencia? Bueno, desde un principio, uno de los regalos más maravillosos que Dios le dio al ser humano fue el libre albedrío, la libertad de elección. Y esta se muestra en las decisiones que toma a diario. Desde el principio, cuando Dios creó a Adán, luego crea a la esposa, toda la creación Adán no vio cómo Dios la creó, solamente tenía que escoger entre creerle a Dios o no creerle. Su decisión era o aceptaba lo que Dios le estaba diciendo o no le creía. Luego que Dios le muestra toda la creación, entonces le da una prueba de obediencia. Y conocemos allí, Dios pone el árbol del fruto prohibido y Dios dice, de todos los árboles podrás comer, exceptuando de este, el árbol de la ciencia del bien y el mal, de él no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. El hombre ahora tenía que escoger entre obedecer y creer la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, o decidir todo lo contrario. Lamentablemente el hombre usó mal el libre albedrío y escogió desconfiar de la palabra de Dios. Aquí podemos ver la relación entre el libre albedrío, la fe y la obediencia. Dios no nos fuerza a decidir, pero nos aconseja siempre a tomar el mejor camino. Por eso en cierta ocasión Él dijo, a los cielos y a la tierra, pongo como testigo hoy delante de ti. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. El hecho de que seamos libres no nos deja a que actuemos al azar. Dios ha dejado su palabra como una guía segura para que podamos triunfar
y sobre todas las cosas podamos glorificar su nombre. El resultado será una obediencia que honre y glorifique a Dios. Pastor, además, ¿por qué es importante estar un tiempo a solas con Jesús? Pienso que la única manera de uno poderse identificar realmente con alguien es pasando tiempo con esa persona. Cuando tienes muchas personas a tu alrededor, puedes que quizás te diluyas en los pensamientos de cada uno. Pero cuando tú dedicas tiempo de manera particular con una persona, tú conoces y te identificas mucho con esa persona. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando uno logra pasar tiempo a solas, y en este caso a través de la oración con Jesús, es lo que nos permite conocerle aún mejor, es lo que nos permite escucharlo a Él, porque a veces las personas dicen, Dios no me habla o Jesús no me habla. El proceso de la oración es un proceso recíproco. Nosotros le hablamos y Él también nos habla a nosotros. Esa soledad, esa intimidad, pudiéramos llamarle de una manera quizás más personal, es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Mientras nuestra vida sea más íntima con Jesús, en el concepto de esa relación espiritual, nosotros vamos a tener experiencias espirituales bien lindas en nuestra vida. No es posible tenerlas si no es de otra manera. Hemos disfrutado el tema de interpretación de la Biblia. Cada una de sus lecciones ha sido provechosa para nuestro conocimiento en la educación y nuestra experiencia espiritual. Y las últimas palabras de él fueron, consumado es, que significa, hecho está. Pero después de 3 días de estar muerto, oyó la voz que decía, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y todo está aquí, en la Biblia. ¡Guau! Él resucitó. Este libro aquí va a ser muy importante en sus vidas. ¿Quieres leerlo, Tito?